el llamado de Dios para tu vida puede ser tan distinto como personas hay en el mundo. Dios te hizo de manera particular y quiere que encuentres esa asignación personal para tu vida. Creo que un error que por muchos años se vivió dentro de la iglesia es que creíamos que si Dios quería utilizarte, necesariamente era dentro de la iglesia. Muchas veces se decía, Dios tiene un llamado para tu vida, y ya inmediatamente se empezaba a pensar que esa persona tenía que ser un pastor, tenía que ser un maestro, tenía que ser un ministro de alabanza, y pensábamos como todas aquellas áreas fuera de la iglesia como algo que no era un llamado de Dios, que tal vez era una vocación profesional, pero no un llamado de Dios. Pero la realidad es que Dios ha transformado nuestra mente para entender que su llamado no está limitado solamente dentro de la iglesia, sino que hay gente que Dios quiere levantar en el gobierno, gente que Dios quiere levantar en las artes, en los deportes, en la economía, y el llamado de Dios es tan variado como la multiforme gracia que existe en Él. Dios quiere que encuentres el llamado particular de Él para tu vida. Ahora, en este punto yo quiero ser claro. Todos nosotros como hijos de Dios formamos parte de la iglesia. Todos nosotros como hijos de Dios tenemos la instrucción de no dejar de congregarnos, la instrucción de rendir cuentas a nuestros líderes espirituales, la instrucción de servir también a los hermanos de nuestra congregación, servir en nuestra iglesia local. No es algo en lo cual todos participamos, pero no necesariamente tu llamado es para ser alguien sumamente influyente dentro de la iglesia. O sea, hay gente que tal vez Dios sí quiere llamar para ser pastores, maestros, evangelistas, ministros de adoración, pero tal vez Dios a ti te ha llamado para ser un empresario. Pero lo que quiero decir es que si Dios te ha llamado, por ejemplo, para ser un empresario, no significa que entonces tú puedes vivir apartado de tu iglesia, poniendo como pretexto, Dios me llamó a mí para ser un empresario, por lo tanto no tengo que cumplir responsabilidades con la iglesia. No. Como yo te decía, todos formamos parte de la iglesia. Todos tenemos la instrucción de congregarnos, todos tenemos la instrucción de rendir cuentas, pero tal vez el lugar donde Dios quiere a ti utilizarte más para ser discípulos, para poder representar el reino, no es tanto en la iglesia. Puede ser que tu llamado principal se desarrolle fuera de ella, tal vez en tu empresa, tal vez en los medios de comunicación, y aunque eres parte de tu iglesia, es como que tu principal propósito se va a cumplir cuando estás fuera de ella, cuando más bien estás rodeado de otro tipo de personas. Ahí estás cumpliendo tu llamado de Dios, pero nunca te alejas también de la responsabilidad que como hijos de Dios tenemos de participar de nuestra iglesia local, de nuestros hermanos en Cristo. De la misma manera, si Dios te ha llamado a ti, sientes que Él te ha llamado para una esfera fuera de la iglesia, el requisito moral para tu vida no es menor que para aquellos que Dios sí ha llamado para estar dentro de la iglesia. O sea, quiero que entiendas. Tal vez tú dices, yo creo que el Señor me ha llamado a ser un deportista profesional. No significa que entonces tienes mayor libertad de pecado que la que tendría un pastor. No, la misma responsabilidad de santidad es tanto para aquellos que Dios ha llamado para influir dentro de la iglesia, como para aquellos que Dios ha llamado para influir fuera de ella. Es el mismo nivel de santidad porque recordemos algo, nuestro llamado es representar a Cristo, y solo en la medida que crezcamos en esa figura de Cristo nosotros podremos cumplir nuestro llamado. Así que esa misma santidad, ese mismo carácter de Dios es el mismo que debemos buscar, aun si Dios nos ha llamado para trabajar dentro de la iglesia, como si Dios nos ha llamado a trabajar fuera de ella. No necesitamos deportistas que muestren el carácter de Jesús. No necesitamos gobernadores cristianos solamente, necesitamos gobernadores que realmente demuestren y representen el carácter de Jesús. Por lo tanto, no podemos pensar que porque Dios me ha llamado a otra esfera, ese carácter de Jesús es más flexible en mí. Es la misma responsabilidad de representar a Cristo en cada uno de nosotros.